Y arranquemos. Bueno, señores y señoritas, vamos acá. Tenemos ya países, tenemos equipo, tenemos ya modo claro, tenemos modo oscuro, tenemos filtros, tenemos paginación. Bueno, ya hemos hecho varias cositas, pero vamos a fijarnos cómo tenemos la base de datos. Entonces yo por aquí tengo el SQL Management Studio, tengo una conexión a mi local database y en las bases de datos tenemos aquí la base de datos de Fantasy y le voy a crear un diagrama para que analicemos cómo tenemos la base de datos. Entonces le voy a decir que voy a crear un nuevo diagrama y vamos a ir armando ya el diagrama entidad relación completo. Hasta el momento tenemos dos tablas que son las tablas countries y teams que tienen una relación de uno a muchos. Aquí lo podemos ver perfectamente. Ahí está clarito. Esto nos lo armó directamente. Voy a decirle aquí que AutoSAI y vamos a ir organizando este diagramita lo mejor que podamos. Entonces tenemos una entidad que llama países y los países están relacionados con equipos. Es decir, le estamos diciendo que un ID de un país, vamos a armarlo así para que nos quede, un country ID que tiene una relación con countries. Un country tiene muchos países y pero es que un country, no, un país tiene muchos equipos y un equipo pertenece a un país. Vamos, es la lectura que le vamos a dar a esto. Voy a guardar este diagramita como diagrama entidad-relación y vamos a irlo completando. Y hoy vamos a agregar un viajado de tablas, ni el berraco, y vamos a agregar las tablas de usuarios. Resulta que yo en el documento que les puse a ustedes, venga, yo lo abro por acá, por aquí lo tengo, venga, yo abro por aquí el diagrama entidad-relación de Fantasy, digamos como este es como el diagrama entidad-relación resumido. En el diagrama entidad-relación les puse user, una sola tabla, pero nos vamos a dar cuenta que esta tabla se convierte en muchas tablas. Son varias tablas las que vamos a usar para el manejo de usuarios. Y toda esta parte es común para todos los proyectos. O sea, todos los proyectos van a llevar esto. Entonces es bien importante que lo entendamos hoy bien cómo funciona. Entonces vamos a concentrarnos en el tema del user. Pero lo vamos a manejar bien manejado utilizando algo que llama el System Security. Vamos a utilizar vamos a utilizar unas librerías que nos provee Microsoft para que hagamos esto. Lo primero que voy a hacer, voy a agregar unos nuevos literales que nos van a hacer falta. Para esto vamos a necesitar un literal para administrador. Entonces voy a crear un nuevo literal. El aquí va a ser admin y en inglés le vamos a poner, ¿qué se me hizo? Siempre, si lo agregué o no, así por acá. Admin y va a ser admin y en español le vamos a poner administrador, que va a ser el rol del usuario administrador, porque ya nos vamos a meter con usuarios, con roles, con permisos, etcétera. Entonces, el administrador es como el super saiyajin, el que crea los torneos, el que cierra los partidos, el que hace un montón de cosas. Y tenemos los usuarios normalitos, somos la gran mayoría, y un usuario, vamos a poner aquí usuario, y un usuario es el que ingresa las predicciones y el que participa en las pollas. A los usuarios, vamos a vernos que el System Security nos entrega un usuario muy sencillo, pero yo puedo empezar a personalizar mis usuarios, mi tabla de usuarios. Entonces vamos a colocarle un atributo que llame first name, que es nombres. Y aquí le vamos a poner nombres. Creo que aquí hay un error en inglés porque esto es pegado. Vamos a ponerle first name, es nombres en inglés. Alguien que me corrija porque ahí dudé. Vamos a tener otro atributo para los apellidos. Le vamos a poner, porque yo puse aquí, esto no va acá. Vamos a tener otro para los apellidos. Le vamos a poner aquí last name. Y en inglés simplemente le vamos a poner aquí last name. Y aquí va a ser apellidos. Y creo que la embarré aquí. Este es first name. Listo. Nombres, apellidos y también vamos a tener también algo que llame el user type, tipo de usuario. Vamos a empezar a concentrarnos en los tipos de usuario. Entonces vamos a tener un atributo, una columna que llame user type. Este le vamos a poner user type en inglés y en español es tipo de usuario. Y es lo que vamos a hacer de momento. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Ahora, resulta que nuestros usuarios van a decir el tipo de usuario, pero el tipo de usuario no lo vamos a crear como una tabla,
sino que cuando son cosas muy sencillas que no cambian, vamos a crear aquí una nueva carpeta dentro del share que lo vamos a llamar enums de enumeraciones y vamos a crear una enumeración que la vamos a llamar user type. Una enumeración son valores discretos, son valores que yo necesito y es mejor manejarlos como enumeración y no como constante. Entonces aquí en enums vamos a adicionar, esto se agrega como clase, aunque no es una clase, no que le decimos clase y aquí le vamos a poner a esta clase, le ponemos user type. Pero cuando vamos a crear la clase, bueno, esto aquí le decimos control punto, vamos a decirle que no lo escopee, voy a poner esto un tantito más grande para que quede mejor el video, y aquí no le vamos a decir que es un internal class, sino que le vamos a decir es un public, vamos a marcarle como public en un. En un es una palabra reservada que significa que es una enumeración. Y la enumeración simplemente va con los valores admin. Entonces tenemos un tipo de usuario que va a ser administrador y otro tipo de usuario que va a ser usuario. Esto de enumeraciones es muy bueno. Vamos a ver. Porque, bueno, yo no tengo CodeMate instalado en esta máquina. Es que cambié de máquina. Entonces vamos de una vez a repasarlo. Vamos a instalar aquí una extensión que llama CodeMate, pues para aquí le sirve de reemplazo para que no lo haya hecho. A mí me gusta mucho ir formateando el código, ir formateando el código a la medida que lo vamos haciendo. CodeMate, pero caramba, pues no va a poder escribir esa pendejada. Aquí está. CodeMate, vamos a ver si no la encuentra. Aquí está. CodeMate, yo le digo instalar. Él dice que me la instala cuando cierra el Visual Studio. Entonces cerremos el Visual Studio. Cuando hagan esto, él ahí se activa el instalador de esa extensión, pues ya lo habíamos hecho, pero sino que yo formateé esto, tengo otro, es como si estuviera estrenando Windows, entonces no había instalado esto. Entonces iba a formatear el código y ahí me sacó error. Entonces formateemos esto, esperemos a que se instale. Bueno, entonces aquí ya cuando nos diga que el CodeMate terminó, ahora sí, volvemos a abrir el Visual Studio. Volvámoslo a abrir, tránsito. Vamos a ver, por aquí la tenemos. Aquí tenemos el Fantasy, listo. Y la extensión, ya tenemos una extensión CodeMate. Y a mí me gusta, para los que no lo hayan hecho, aquí en extensión, en CodeMate, en Options, yo les recomiendo que marquen en general Automatic Run Cleanup después de que yo grabo un archivo. A veces me olvida formatearlo y con solo grabarlo él me lo va a formatear. Hoy le doy control, ¿cómo es? Control M espacio, ya me olvidó ya me olvidó el shortcut, no, por aquí lo tenemos, clic derecho y aquí en el CodeMate está Clean As, Control M espacio. Entonces yo le digo Control M y luego el espacio, vea que por ejemplo ahí me borró los using que yo no necesito. Si yo tuviera aquí unos espacios horribles y tuviera cosas así feas en el código, Control M espacio, y bueno, y por ejemplo el espacio aquí sí se lo admite entre la enumeración, pueden haber espacios, pero lo voy a dejar acá. Listo, ahí está. Entonces tenemos una enumeración y la enumeración, esto se mapea en base de datos. 0 para administrador y 1 para usuario. Yo puedo tener enumeraciones de muchas cosas. Vamos a manejar ahora como una enumeración ahora. Para nosotros poder manejar el tema de usuarios, vamos a agregarle al proyecto Share, vamos a agregarle esta librería que es la Entity Framework Core, el Entity Framework Core. Entonces venimos aquí al proyecto Share, vamos a decirle Manage Nugget Packages y a este proyecto le vamos a agregar Browse y le vamos a agregar esta que es el Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Instalemos esto y él nos va a instalar una cosita que vamos a necesitar para montarle para montar el tema de usuarios como yo lo quiero manejar. Y ahora vamos a crearnos en la carpeta Entities, vamos a crearnos nuestra entidad usuario. Entonces, dentro de Share Entities, vamos por fin a agregar la clase, que es la clase User, que nos va a representar los usuarios. ¿Y quién es usuario? ¿Qué es un usuario? Es una buena pregunta. Usuario es cualquiera que se loguee en el sistema. Si usted tiene problemas para identificar qué es un usuario, los usuarios son los que se loguean. Entonces vamos a decirle user, pero ojo con este user. Este user, por eso agregamos ese nugget, no lo vamos a usar nosotros, sino que vamos a heredar de una clase que se llama la identity user. Cuando yo le digo que este man hereda del identity user,
una belleza, porque ya tenemos una cantidad de atributos. Si yo quiero saber qué atributos tengo del usuario, si yo le doy F12 a esta clase, me dice que el identity user a su vez hereda del identity user. Y si yo me vengo al identity user, mira que el user, ¿qué tiene un usuario? Tiene, ojo pues lo que tiene un usuario. Para que ustedes vean, tiene un ID, un security stamp, que es un Git, pero tienes un ID básicamente, tiene un username. Vea, tiene un ID, tiene un username normalizado, que es simplemente el mismo username, pero en mayúscula, tiene un email normalizado, que es el username en mayúscula, tiene que si el email ya fue confirmado, tiene el password, pero tiene el hash del password. O sea, el password no lo vamos a almacenar, sino que lo vamos a guardar encriptado y lo vamos a guardar encriptado de una manera que no se puede desencriptar. Y tiene el teléfono. Eso es lo que tiene el usuario, no tiene nada más. O sea, básicamente que tiene un usuario, el ID, el nombre de usuario, el correo y el no y normalmente el nombre del usuario yo lo puedo usar como el correo, porque es muy barro un sistema que, por ejemplo, yo podría tener que mi sistema del usuario fuera Zulu y el correo fuera jzuluaga55@gmail.com. Pero yo prefiero más bien que el nombre del usuario sea el mismo correo y así no tenemos que acordarnos de otro usuario. Pero si se dan cuenta, este usuario no tiene una cantidad de cosas que vamos a necesitar. Este usuario no tiene nombres, no tiene apellidos, no tiene dirección, no tiene documento. ¿Por qué? Porque Microsoft nos entrega un usuario muy básico y ese usuario muy básico es el Identity User. Preguntas. ¿Por qué creen que el usuario siendo tan básico tiene correo? ¿Por qué un usuario no tiene nombre pero sí tiene correo? ¿Por qué creen ustedes? Porque usualmente se utiliza la base de correo para manejar De pronto, es como la estructura base para entrar alguien a una base de datos, pues, para o que de No, pronto porque, para porque los logins. para eso tenemos el nombre de usuario. Pero les digo, yo puedo configurar el sistema para que mi usuario sea Zulu y el correo sea jzuluaga55. Yo puedo hacer eso. pero Porque es, igualmente también es de seguridad, ¿no? no me han dicho por qué es importante el correo. Hay un motivo más importante de por qué necesitamos el correo en el usuario. Para la Luego, porque recuperación el de correo la clave. prácticamente es único. Es único, No, que es no es único. la razón. Confirmar la cuenta y recuperar contraseñas de servicio. Esa es, porque nosotros vamos a implementar confirmación de usuarios y para la confirmación de usuarios necesitamos la cuenta de correo. Ahora pregunta, ¿por qué si es tan básico tiene teléfono y no tiene dirección? Vea que el teléfono existe, pero no tiene dirección, no tiene ciudad, no tiene nombres, no tiene foto de perfil, no tiene una cantidad de cosas que uno creería que un usuario sí tiene. La pregunta es ¿por qué tiene teléfono? También es lo mismo el correo por recuperación, diría yo. Porque El yo puedo abrir, teléfono. porque ya este sistema, las librerías que vamos a utilizar incluyen la activación de doble factor de autenticación. Yo puedo fácilmente implementar en mi sistema MFA, que el usuario con una aplicación de Authenticator le mandemos un código cada que se quiera loguear. Eso lo podemos hacer fácilmente. Ya tenemos el sistema preparado por eso. Por eso el correo y el teléfono vienen en el usuario básico. Vea que hay dos cosas que aparentemente son muy básicas, los nombres y los apellidos. ¿Cómo va a tener yo un usuario sin nombres? Y Microsoft dice, no, puede que sí, puede que a usted no le importe el nombre. Eso sí, no le perdono ni el teléfono ni el correo, porque yo el correo lo necesito para autenticarme, para recuperar contraseña, para verificarle la cuenta. Y necesito el teléfono para el día que usted le dé la gana de habilitar el doble factor de autenticación. Por eso es importante el teléfono. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y qué coño? ¿Y qué pasa con el resto de atributos que yo necesito? Si yo necesito que mi usuario tenga foto de perfil, si yo necesito saber a qué ciudad pertenece el usuario, perdón, a qué país pertenece el usuario, si yo necesito los nombres, los teléfonos, el correo, pues bueno, correo ya lo tengo. Si yo necesito la dirección porque es un sistema de mensajería y necesito enviarle paquetes, si usted le puede agregar, por eso nosotros tenemos la clase usuario, hereda del usuario básico y nosotros ya le agregamos al usuario los atributos que nosotros querramos. Entonces usted aquí ya agrega, dependiendo de la lógica de su negocio, va a agregar todo lo que quiera. ¿Yo qué voy a agregar?
Voy a agregar el nombre. Nombres, first name, y lo voy a llamar first name. Voy a agregar los apellidos y lo voy a llamar last name. Voy a agregarle una foto de perfil y lo propio. Vamos a hacer lo mismo lo que hicimos con las fotos de los equipos. No vamos a almacenar la foto, sino que almacenamos la ruta de la foto como la almacenemos en el block storage en Azure. Vamos a agregarle el tipo de usuario. Y ojo el campo tipo de usuario. ¿Tipo de usuario es de qué tipo? De tipo user type. ¿Qué es user type? User type fue la enumeración que acabamos de crear. ¿Qué más estamos diciéndole? Un usuario pertenece a un país y como estamos creando una relación, yo recomiendo que también coloquemos el country ID. ¿Para qué? Para validar que nos quede bien. Y tenemos una propiedad de lectura que la llamamos user, que le llamamos full name. Y el full name es una propiedad de lectura que está compuesta de ¿qué? Primer nombre, espacio, apellidos. Eso es el full name. El full name es primer nombre, espacio, segundo nombre. Denme un momentico, por favor. Entonces, continuemos acá. Entonces, tenemos nombres, apellidos y tenemos la propiedad de full name, que es el concatenado de nombres, espacio, apellidos, que es una propiedad de lectura. Esas propiedades de lectura no se mapean en la base de datos. Por recomendación, mira que estoy relacionando los users con el país. No es necesario, pero es altamente recomendable. Siempre las relaciones definámoslas en los dos puntos. Entonces yo le puedo decir ya que un país no solamente tiene una colección de equipos, también le podemos decir que un país tiene una colección de usuarios, porque a un país van a pertenecer muchos usuarios y ahí vamos amarrando la base de datos. Ahora, y con esto, digamos, tenemos listo lo de la entidad, ya tenemos listos los cambios en la entidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizarnos para que nos funcione este sistema para crearle esta tabla al backend. Entonces, vamos al backend y en el backend vamos a instalar el mismo paquetito que le instalamos al proyecto Share. Entonces, venimos aquí al backend, clic derecho, Manage Nugget Packages y en el Manage Nugget Packages vamos a hacerle un browse a este mismo paquetito, lo instalamos. Ahí nos quedó, le voy a quitar este, voy a decir aquí apply y voy a aceptar los términos de la licencia y ahí lo tenemos. Y ojo con esto, normalmente uno pensaría que aquí en el Data Contest, así como hemos hecho, crearíamos una nueva propiedad de DBset. Yo lo podría hacer, podría decirle que voy a crear aquí un DBset de user, porque tengo una tabla llamada user y esta la voy a llamar users, que es mi colección de usuarios, pero no lo vamos a hacer así. Estas tablas incluyen mucho más. Entonces vamos a hacerlo diferente y ya le vamos a cambiar la herencia al Data Contest. No le vamos a decir que nuestro Data Contest hereda del DB Contest, sino que hereda de alguien llamado el Identity DB Contest. Mira que le cambiamos la herencia y al decirle que la herencia es del Identity DB Contest, le damos control punto para que nos agregue ese nuevo nugget que agregamos, que es el Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Ojo pues con esto. Ya con decirle que nuestro Data Contest hereda del DB Contest con usuario, le estamos diciendo que se basa en esos usuarios. Ahora, y con esto tenemos para hacer nuestro cambio en la base de datos. Vamos a probar a ver. Voy a grabar acá. Voy a activar en el Tools. Voy a activar aquí en el Manage Nugget Packages, el Package Manager Console. Y vamos a agregar la migración. Y se van a dar cuenta que en la migración nos va a incluir mucho más que una tabla. Entonces le voy a decir aquí Add-Migration. Y le voy a poner Add User Entities. Y le voy a poner Entities porque son varias. Add User Entities. Cuando le decimos que agregue esa migración, el proyecto se compila. Ojo, no pueden haber errores de compilación porque si no esta vaina falla. Y vamos a ver lo que pasa cuando hacemos esto. Esperémoslo un tantito. Le está compilando el proyecto. Y esta compilación es una compilación total porque incluimos nuevos nuggets. Cuando se incluyen nuevos nuggets, él hace un rebuild total. Cuando son cambios sencillos, pues lo hace más rápido. Ahí ya hizo el build success, o sea que ya compiló el proyecto, ya la aplicación compila la solución y luego mira lo que hizo. Entonces vamos a analizar un poquito qué nos hizo este man. Si observáis, él creó una tabla llamada ASP.NET Roles y unos roles.
¿De dónde salió eso? Caramba, ahí está. Hay una tabla llamada SPNet Roles. Hay otra tabla llamada SPNet User. Y la tabla de SPNet User, ¿qué tiene? Tiene el ID, ese no lo metimos nosotros, ese viene heredado, tiene nombres, apellidos, foto, tipo de usuario, país, username, y mira la cantidad de campos que tiene. Tiene unos campos que son los que se usan para eso. Pero no solamente son la tabla de roles y la tabla de usuarios, también tenemos otra tabla que llama la tabla de role claims, tenemos la tabla de los user claims, tenemos la tabla de los user logins, la tabla de los user roles y la tabla de los user tokens. Y bueno, y ahí creo un montón de índices. Y mira que es una migración mucho más grande de la que ya nosotros habíamos contemplado. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para probar a ver cómo queda mi base de datos? Voy a correr un update database. Si le corremos ahora, si lanzamos este comando, update-database, voy a pinar esto para que veamos la ejecución de este comando. Si hacemos un update database, él corre de nuevo y vamos a ver, verificamos que no hayan errores. Muy importante verificar y observáis, él dice que ya hay un objeto en la tabla countries. Yo aquí es porque cambio mucho mi base de datos, pero no me voy a complicar la vida. Voy a hacer un drop database. Voy a hacer aquí un drop database y luego, epa, aquí me equivoqué, drop database, ahí está. Hacemos un drop database, le decimos que sisas que la borre y apenas la borre la tabla, borre todo, volvemos a correr nuestro comando update database. Ya no debe haber errores y efectivamente no. Vamos a ver, tarán, ya cada vez este update database se va a demorar más porque son más y más tablas. Y si venimos a la base de datos, vamos a decirle aquí que nos adicione tabla, pero voy a ponerle un refresh para que refresque la consulta. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Como borramos la base de datos y todo, yo no sé qué tan berraco sea aquí el SQL Server. Si no cerramos esto y lo volvemos a abrir, porque parece que se va a tostar. Esperemos un